Ok, la sesión anterior empezamos a ver la situación de las estructuras de mercado. Les comentaba que las estructuras de mercado se pueden agrupar o clasificar, por un lado, por la cantidad de consumidores que se tienen, o bien por el otro, por la cantidad de productores, ¿no? Y por lo general, los estudios que se hacen, que va a ser como en este caso, la forma en la cual lo vamos a revisar a más detalle, es justamente la estructura de mercado visto por la cantidad de productores que existen. Retomando un poco el tema de la sesión anterior, pues comenzamos a ver la competencia perfecta, donde suponemos que existen muchísimas empresas y muchísimos consumidores, ¿no? Es un mercado en el cual, pues prácticamente se ofrece un producto homologado. Les mencionaba que aplicando a lo mejor un ejemplo a la realidad, pues pudieran ser sobre todo bienes relacionados con alimentos, ¿no? Con alimentos básicos sobre todo, como pudieran ser el caso de las zanahorias, el caso a lo mejor de los frijoles, no sé, N cantidad de productos agrícolas que pues a final de cuentas el producto no varía mucho si yo lo compro de una marca o de otra marca, o si lo compro en el mercado, o si lo compro en una recaudería, si lo compro en el súper, ¿no? Y por lo general el precio que se maneja de ese producto, pues también es un precio, digámosle, estandarizado, ¿no? O sea, por lo general una zanahoria costará lo mismo en un mercado que en una recaudería. A lo mejor por ahí habrá una cierta variación, pero no son variaciones muy grandes, ¿no? Y a final de cuentas, el producto pues es muy similar, o sea, nosotros difícilmente podríamos identificar si una zanahoria la compramos en el súper o la compramos en el mercado al momento, por ejemplo, de hacer un caldo, ¿no? Un caldo de pollo, por ejemplo, se me ocurre, y probar una zanahoria y decir, esta zanahoria es del súper, eso sería sumamente complicado, por no decir que imposible, ¿no? También, eh, ¿qué otra cosa veíamos con esto? Pues prácticamente que una sola empresa no va a poder afectar el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque su poder de mercado de una sola empresa es muy pequeño en comparación con toda la industria, con todo lo que ofrece la industria, todo el grupo de empresas. Entonces, por ejemplo, si una empresa decidiera producir más cantidad de ese producto, pues realmente sería poco significativo, ¿no? En grandes números. O si decidiera reducir su producción, pues tampoco sería muy significativo. Entendemos también que, por ejemplo, si una empresa quisiera cambiar el precio, tratando de subirlo, de darlo más caro de lo que es el precio del mercado, pues probablemente los consumidores dejarían de consumir el producto de esta empresa o de este productor, de esta persona que decidiera subir el precio. ¿Por qué? Pues porque los consumidores saben que pues a lo mejor tendrían que dejar de comprar el producto ahí y podrían ir a otro lugar a comprarlo más barato, ¿no? Y retomando ahora esta cuestión de las gráficas que estamos viendo en pantalla, les menciono, o les mencioné también en su momento, que del lado izquierdo tenemos la representación de toda la industria, de cómo se comportan todas las empresas que existen en este tipo de estructura de mercados de competencia perfecta contra toda la cantidad de consumidores que van a estar dispuestos a adquirir ese bien o servicio. Por ejemplo, tenemos entonces que en el caso de la industria, toda la oferta, lo que se conoce como la oferta agregada de ese producto, o sea, todos los productos que producen todas las empresas, pues tendría una pendiente creciente. Esta sería la oferta, una pendiente inclinada, pero creciente, positiva.
y obviamente la demanda de los consumidores, de todos los consumidores, pues tendría una pendiente negativa inclinada también, entendiendo que en el punto donde intersecan ambas líneas de oferta y demanda, pues se establecería la cantidad y el precio de mercado acordado. Eso es del lado de la industria. Pero ¿qué pasa para cada empresa? Como decimos que cada empresa, su producción resulta insignificante en comparación con todo lo que se ofrece, pues la empresa va eh, a tener otra visión, su realidad va a ser otra vista de manera individual. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener que tomar entonces el precio de mercado. En este caso, en este ejemplo, está en 20 pesos. Ellos no lo establecen, lo tienen que tomar porque el mercado dice que a eso se debe de vender. Y por lo tanto, esta demanda que esa empresa de manera en específico va a tener es una demanda totalmente horizontal, lo que veíamos que tenía una elasticidad perfecta. ¿Y qué característica tiene esa elasticidad perfecta? Que pues no va a importar cuánto producto genere esa empresa, siempre va a lograr encontrar quién quién lo consuma. Si reduce la cantidad producida o la aumenta, sí, en grandes números, es tan pequeño ese número que no va a afectar a la demanda y entonces fácilmente va a encontrar quien le compre todo su producto, ¿sí? Y entendemos entonces que a eso se refiere que tenga una demanda perfectamente elástica. Sin embargo, ¿cuál es la única condición? La única condición es que como es tomadora de precios, o sea, esta empresa no va a poder escoger el precio del producto, sino que lo tiene que tomar del mercado, lo va a tener que vender a ese precio sí o sí. Si quisiera venderlo más caro, entonces entendemos que nadie estaría dispuesto a comprar ese producto bajo el entendido de que obviamente hay más empresas que están dispuestas a vender ese producto a ese precio establecido de mercado. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, esta empresa quisiera dar un precio más bajo? Pues lo que ocasionaría efectivamente lograría vender toda su producción, pero de todos modos dejaría mucha demanda insatisfecha y los beneficios realmente no serían muchos, ¿no? O sea, no podría reducir un precio. Por lo general, las empresas cuando reducen precios es para buscar acaparar mayor mercado. Hacen una especie de sacrificio, pero con la intención de quedarse con mayor participación del mercado. Pero aquí, en el entendido de que si ellos bajan el precio, puedan vender toda su producción, eso no les va a asegurar tener un mayor acaparamiento del mercado. ¿Sale? Veíamos incluso en un ejemplo que una empresa podía producir más y realmente su producción representaba el 0.0000015%, ¿no? O sea, prácticamente cero. A eso se refiere esta situación de competencia perfecta. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, nos dice entonces que esta horizontalidad de la curva de demanda para la empresa se debe justamente a que va a poder vender toda la cantidad que produzca siempre y cuando respete el precio vigente de mercado. Si decide vender entonces más alto, su cantidad demandada es cero. Nadie va a estar dispuesto a comprar un producto que es más caro. Y si decidiera vender por debajo de ese precio de mercado, pues va a dejar mucha demanda insatisfecha. Eso tampoco es conveniente. ¿Por qué? Porque también incluso dejar demanda insatisfecha, ¿qué es lo que genera?
que vas generando o vas creando expectativas en tus propios consumidores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes a lo mejor alguna vez lo han visto, que llega una nueva empresa a ofrecer, sobre todo, por ejemplo, una empresa local ahí en la colonia, y empresa a ofrecer a lo mejor algún producto o a lo mejor un servicio mucho más bajo. ¿Qué pasa? Que entonces esa empresa se llena de clientes y quedan muchos que a lo mejor se formaron y ya no van a alcanzar producto. ¿Qué pasa para la siguiente? La siguiente vez que te digan, oye, ya viste que esta empresa abrió y que está dando los productos más baratos, tú vas a decir, sí, ya fui, pero no alcanza, ni siquiera conviene irse a formar para alcanzar el producto, porque luego todo se vende, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que entonces esta empresa comienza a tener justamente una especie de publicidad negativa y ya después esa publicidad negativa se empieza a correr y todo el mundo dice, bueno, pues ya ni tiene caso que yo me acerque porque lo más probable es que yo ya no alcance el producto. Y por raro que parezca, después esas empresas se quedan con todo su inventario. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que ya no va a alcanzar producto. Y la empresa a veces llega a quebrar, ¿no? Al principio tiene mucha demanda. Cuando los clientes se dan cuenta de que no va a ser posible que consigan el producto, van a dejar de ir y mejor van a ir con quien sí lo tiene, con quien sí va a ser seguro que cuando vayan lo tenga. Se genera incluso lealtad con el que sí lo tiene y entonces este que trató de ganar mercado empieza a quedar relegado y muchas veces o tiene que subir el precio o se queda con esa mala fama y muchas veces quiebra. ¿Sale? ¿Queda claro este punto? Sí, profe. Ok, Sí, vamos a profe. avanzar. Ok, vamos entonces a ver lo que es el ingreso medio y lo que es el ingreso marginal. Ya alguna vez lo comenzamos a ver cuando estuvimos revisando la parte de, sobre todo, de curva de demanda, ¿sale? Y de curva de oferta. Ok, entendemos entonces que el ingreso medio, que se entiende por la mayoría de los libros como IME, E minúscula, va a ser igual al ingreso total dividido entre el número de unidades vendidas. ¿Sale? O sea, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi ingreso medio? Lo que yo voy a buscar es cuánto voy a obtener por vender algún o una unidad de un bien. ¿Sí? ¿A qué precio lo estoy yo vendiendo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, o cómo lo hacen las empresas. Pues muy simple. Cuando ya realizan todas las ventas, ellos van a tener obviamente la cantidad de ventas que se realizaron expresadas en pesos. Y por ejemplo, podrán decir, ok, tenemos ingresos por 1 millón de pesos. O sea, la venta que hicimos fue por 1 millón de pesos. Ok, ¿entre cuántas unidades vendiste? Ah, no, pues a lo mejor vendí 1000 unidades. Entonces quiere decir que por cada unidad o por cada producto que vendiste, ganaste, bueno, no ganaste, recibiste más bien 1000 pesos. Ese fue el precio de venta. Eso es lo que tú recibiste por cada una de las unidades. ¿Sale? ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues multiplicando precio por cantidad dividido entre la cantidad. En este caso, el ingreso medio va a ser igual entonces al precio. ¿Sí? Al precio que yo lo vendí, pues va a ser el ingreso medio. El precio unitario al cual yo vendí cada bien va a ser igual al ingreso medio en competencia perfecta. Acuérdense que estamos viendo ahorita competencia perfecta. ¿Sale? ¿Puedo avanzar? Espérame Sí. tantito, profe. Ok, espero.
Ok, vamos a ver entonces qué sigue. Entendemos entonces ahora que el ingreso marginal, que se conoce como IMG, va a ser el ingreso adicional que va a obtener una empresa cada que produce una unidad extra de un bien. ¿Sí? No es lo mismo que un ingreso medio. El ingreso marginal, si ustedes recuerdan, es, ok, si yo produzco una unidad más, ¿cuánto ingreso más voy a tener por producir esa unidad extra? En el caso, solamente en el caso particular de la competencia perfecta, entendemos que el ingreso marginal va a ser igual al precio de mercado y decíamos que el precio de mercado también en competencia perfecta iba a ser igual al ingreso medio. Por lo tanto, solamente en competencia perfecta, el ingreso medio va a ser igual al ingreso marginal y va a ser igual al precio de mercado. Ahorita vemos cómo se obtiene el ingreso marginal y el ingreso medio. Se obtienen de formas distintas, pero en este caso particular de la competencia perfecta, vamos a obtener los mismos resultados. No es el mismo camino, pero sí, nada más en este caso obtenemos los mismos resultados. ¿Podemos avanzar? Sí, Ok, vamos a avanzarle entonces. A ver, aquí tenemos cuál es la pregunta. Decíamos que cada empresa va a poder producir lo que quiera. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar quien consuma su producto en competencia perfecta, ¿no? Pero todas las empresas, a pesar de que se encontraran en esta situación de competencia perfecta, van a encontrar un punto hasta el cual van a buscar producir y obviamente tratar de vender solamente hasta ese punto. Aquí tenemos un ejercicio y nos dice la teoría que las empresas van a producir hasta donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Ahorita vemos cómo se obtiene cada uno de estos valores. Necesito que me sigan todos en esta tabla y si quieren después les doy tiempo para copiarla. Primero vamos a verla en pantalla y ya ahorita si necesitan tiempo les doy el tiempo. Vamos a empezar. Tenemos primeramente que la empresa puede estar en una situación, o sea, ya una empresa instalada puede estar en una situación en la cual decide no producir nada. Por lo tanto, tenemos que la cantidad producida sería cero. ¿Qué pasa si la cantidad producida es cero? Pues el ingreso que tienen es cero. No vendió nada, no tiene ninguna venta, no tiene ningún ingreso. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con las empresas? Sobre todo las empresas que ya están instaladas o los negocios que ya están instalados. Pues, a pesar de no producir, van a generar costos. O sea, tener una empresa ahí parada, ahí detenida, de todos modos genera costos. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar sueldos o porque tienes que pagar, por ejemplo, ciertas cosas como la luz, como el agua, ciertos servicios, ¿no? O sea, tú puedes no usarla, pero ahí tendrás que pagar ciertos servicios o ciertos impuestos, incluso aunque tú no estés trabajando. Al gobierno eso no le interesa. O si tienes trabajadores, pues ni modo que le digas al trabajador, no, ¿sabes qué? Hoy no te voy a pagar porque hoy decidí que no íbamos a trabajar, ¿no? En una empresa, pues se pagan sueldos y salarios. Entonces, bueno, pues ahí tendría que, o sea, están esos costos. Entendemos en este ejemplo entonces que a pesar de que la empresa no está produciendo, va a tener un costo. El costo total de todo esto, de tener una empresa detenida, sería en este ejemplo de 6. Por lo tanto,
El beneficio, en este caso no hay beneficio, hay una pérdida. La empresa no está produciendo nada, no está vendiendo nada, pero está saliendo dinero. Por lo tanto, el beneficio, digamos que es un beneficio negativo o es una pérdida. Está perdiendo, en este caso, 6 pesos o 6 unidades monetarias, que serían justamente los costos totales. ¿Sale? No hay ingreso marginal, no hay costos marginales y no hay variación de beneficios. ¿Por qué? Porque es el primer momento cuando la empresa no produce. Vamos al siguiente paso. La empresa decide producir una unidad de el bien que a ustedes se les ocurra. Esa unidad que produce, decimos que entonces, como está en competencia perfecta, tiene que tomar el precio del mercado. Y el mercado decide que ese producto se tiene que vender en 12 pesos. Indistintamente de cuánto se vendan, cada uno va a costar 12 pesos. La empresa no puede influir en eso, entonces toma el precio y si vende esa cantidad que produce, va a ganar únicamente 12 pesos, porque eso cuesta, ¿sí? Pero para la empresa, producir solamente un producto le cuesta 10 pesos. Quiere decir entonces que si su ingreso fue de 12 y sus costos fueron de 10, el beneficio que está obteniendo sería de 2 pesos. O sea, a los ingresos totales le restamos los costos totales y el beneficio sería de 12. ¿Sale? Ok. ¿Qué pasa? Vamos al ingreso marginal. ¿Qué decíamos que era el ingreso marginal? ¿Cuánto cambia el ingreso cada vez que yo añado una nueva unidad? Ese es el concepto de ingreso marginal. Quiere decir que si antes el ingreso era de 0, ahora el ingreso es de 12. ¿Cuánto cambió de 0 a 12? Pues 12, ¿no? Antes era nada, ahora es 12. Entonces el ingreso marginal cambió en 12. Ok. Siguiente columna. Costo marginal. El costo marginal es cuánto cambiaron mis costos totales al momento en el que produzco una unidad más. ¿Qué tenemos? Costos totales. Antes eran 6, ahora son 10. ¿Cuánto cambió el costo total? Cambió en 4 unidades. Antes era 6, ahora son 10. Por lo tanto, cambió en 4 unidades. Y por último, la variación de beneficios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto cambiaron mis beneficios? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos aquí a beneficio y hacemos exactamente lo mismo. Antes era menos 6, ahora es 2. ¿Cuánto cambió? Cambió en 8 unidades. Antes tenía una pérdida de 6, ahora tengo una ganancia de 2. ¿Queda claro cómo se obtuvieron todos estos valores en la fila 1? Sí, pero Ok, vamos a dejarlo nada más para seguirlo y repasarlo. ¿Qué sucede si ahora decide producir una unidad más? O sea, ahora producir 2. Bueno, producir 2 le va a dar un ingreso de 24. ¿Por qué de 24? Porque es tomadora de precios y decíamos que cada producto va a costar, o lo más bien lo va a vender en 12 pesos. Entonces, 12 por 2 me da 24. ¿Sale? Ok. ¿Cuál es el costo total? Para esta empresa le va a costar 16 pesos. Decimos que producir 2 unidades de ese producto le va a costar ahora 16 pesos. ¿Cuál fue el beneficio? El beneficio sería entonces 24 menos 16. 24 menos 16 es igual a 8. Ahora nos vamos al ingreso marginal.
el ingreso marginal decimos cuánto cambia el ingreso cuando yo aumento una unidad. O sea, cuánto cambió de 12 a 24 que son ahora. Cambió 12 pesos. Antes era 12, ahora es 24. O sea, 12 más 12 es igual a 24. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual a 12. Me voy con los costos marginales. ¿Cuánto cambiaron los costos? Antes eran 10, ahora son 16. ¿Cuánto cambió? Cambió en 6 unidades. Ahora son 6 unidades. Ahora cuesta 6 más, ¿no? Producir 2 unidades, ahora cuesta 6 más. Antes para uno eran 10, para 2 son 16. El costo marginal es de 6. ¿Cuánto cambian los beneficios? Ah, pues antes era 2, ahora son 8. Quiere decir que entonces los beneficios cambiaron en 6 unidades. Y así me puedo seguir. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro? Pero yo tengo una pequeña duda. Ajá. En un caso real, ¿cómo determinamos los costos totales que le genera a la empresa realizar el producto? En este caso, pues ya usted nos está dando que al producir 0, pues nos cuesta 6, en uno 10 y en 2 16. Pero nosotros, ¿cómo determinamos eso si no tuviéramos esos datos? ¿Cómo los sacamos? Ok, eso en la realidad la empresa lo va a determinar. O sea, una empresa, bueno, si lo hace, digamos que por la forma metodológica, tendría que hacer una evaluación de un proyecto y decir, ok, ¿cuánto me cuesta a mí producir algo? ¿No? Por ejemplo, quiero producir zapatos, ¿no? Ah, bueno, pues tengo que buscar cuánto cuestan las máquinas, cuánto me cobra un obrero, qué impuestos tengo que pagar, cuánto me cuesta rentar a lo mejor una nave industrial, todos esos costos. Y entonces esos costos los voy a tener, o la empresa los tendría que estar dividiendo entre la cantidad de productos que cree que va a poder producir. Y entonces, pues ya eso lo tendría que estar sacando de forma, digamos, metodológica, ¿no? Por lo general, y obviamente, esa situación metodológica la sacan, pues, las grandes empresas, las empresas que tienen capital para poder estar invirtiendo en este tipo de estudios y ver si conviene o no conviene hacerlo. Ahora bien, las pymes, las pequeñas, las medianas y las microempresas, pues realmente esos costos los sacan al tanteo. Casi todo lo hacen de forma mental o a veces lo hacemos con el papelito. No quiere decir que sea malo. A lo mejor no es tan, ¿cómo decirlo? Tan exacto. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido el caso, yo sí lo he visto varias veces con amigos, con familiares que de repente dicen, ok, ¿sabes qué? Ya vi que voy a vender tamales, ¿no? Ya vi que en esa esquina si yo me pongo ahí puedo vender tamales y me va a ir bien. Y es más, cada tamal yo creo que si lo vendo a 10 pesos, sí vendo todos los tamales, ¿no? ¿Y qué empiezan a hacer? Ah, bueno, pues ya vi que quiero poner tamales en esa esquina y los quiero vender a 10 pesos. ¿Cuánto me cuesta la olla para los tamales? ¿Cuánto me cuesta el anafre? ¿Cuánto me cuesta el carbón? ¿Cuánto quiero ganar yo? ¿No? Porque yo voy a ser el que voy a estar vendiendo o le voy a dar a un chalán para que me acompañe a vender los tamales en la mañana, ¿no? Y así lo van sacando. A veces lo van sacando ensayo y error. A veces dicen, bueno, hoy los tamales los doy a 10 pesos. Y ya cuando ven sus ganancias, que a las ganancias le quitan todo lo que les costó, dicen, no, pues creo que no me convino porque nada más gané, no sé, 50 centavos por tamal, ¿no? Y ya vi que la gente sí podría habérmelos comprado a lo mejor a 20 pesos. Ah, bueno, pues ahora le subo el precio a 20 pesos, a ver cómo me va. A lo que voy es que en sí los costos totales los va a tener cada empresa, ¿sí? Y de manera teórica, supondríamos que cada empresa va a hacer una valoración previa de cuánto le cuesta producir algo antes de lanzarse a hacerlo.
En la realidad, entendemos que sobre todo en los pequeños negocios, pues, como decimos coloquialmente, ¿no? Nos aventamos como el borras y ya después vemos si nos convino o no nos convino el negocio. Pero contestando tu duda, pues eso lo obtendría cada empresa, ya sea por estudio o por manera empírica. ¿Sí? Ok, prof, muchas gracias. Sale. Pero independientemente, bueno, nada más para resumir esto, independientemente, así vendas tamales, digo, y no estoy demeritando, ¿eh? Así vendas tamales, vendas tacos, o seas Coca-Cola, si no produces, te genera costos, ¿no? No producir, no salir a vender ese día, te va a producir de todos modos costos. Entonces, eso sí es de ley, eso sí, algún costo vas a tener que, este, que cubrir. Por lo tanto, no es conveniente tener una empresa detenida o un negocio detenido. Ok, retomando entonces la idea, y si ya nos quedó clara esta idea, vemos que la tabla se va llenando. Efectivamente, el costo total, como mencionó su compañero, yo se los di de forma arbitraria y suponemos que el precio es 12, ¿no? O sea, ¿qué necesitarían ustedes, por ejemplo, para hacer un ejercicio en competencia perfecta? Pues es justamente tener este precio de mercado y los costos totales. Y a partir de eso, ustedes podrían estar generando este tipo de tablas. Ok, ¿hasta qué punto va a producir o debe de producir un empresario? Bueno, nos dicen que el empresario siempre va a buscar producir hasta donde el ingreso marginal sea igual que el costo marginal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en 4, el ingreso marginal es de 12. Él ya sabe que su ingreso marginal es de 12, pero ve que su costo marginal es de 10. Y siempre al empresario le queda esa, permítanme la palabra, esa cosquillita de decir, bueno, voy a tratar de vender uno más. O sea, si todavía los costos no superan a mis ingresos, voy a tratar de producir uno más. Y lo va a hacer. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual se igualen. Ya producir más, entonces sí le genera beneficios, pero incluso nos damos cuenta que el beneficio disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, ya producir 6, ya su beneficio sería de 12. Entonces él va a regresar y decir, no, me quedo en 14. Mi beneficio que puedo obtener trabajando de esta manera es quedarme en 14. Es en el punto en el cual yo obtengo un mayor beneficio. Ok, si ya nos quedaron claros estos conceptos, yo les mencionaba el ingreso medio, que aquí no nos aparece. ¿Cómo se obtiene el ingreso medio? El ingreso medio se va a obtener de forma distinta. ¿Cómo? Dividiendo el ingreso total entre la cantidad de productos que yo tengo. O sea, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el ingreso medio de cuando se producen 5 unidades, pues yo tendría que dividir 60 entre 5. Si yo divido 60 entre 5, me va a dar 12. Y casualmente ese 12 es igual al número que obtengo yo aquí en el ingreso marginal. Pero, ¿cuál es la diferencia? El ingreso marginal yo lo obtuve a partir de medir los cambios en el ingreso. Y el ingreso medio yo lo obtengo de dividir el ingreso total entre la cantidad. ¿Sí queda claro? Son caminos distintos, aunque el resultado es el mismo, son caminos distintos. Y es una particularidad solo de la competencia perfecta. Quiere decir que en otros casos los ingresos medios serán distintos de los ingresos marginales. ¿Sí queda claro cómo obtuve cada valor? Sí, prof. Sí, Ok, profe. perfecto. Ok, entonces, bueno, con esto estamos asegurando lo que nos dice la teoría, ¿no? El ingreso marginal en competencia perfecta es igual al ingreso medio
Y también va a ser igual al precio. ¿Por qué? Pues porque decimos que son tomadores de precio. O sea, ellos no influyen en el precio del producto. Tienen que tomarlo tal cual y por eso el precio de este producto siempre va a ser de 12, ¿no? El precio unitario. Quieres uno, te cuesta 12, quieres dos, te cuesta 24. Y así nos vamos a ir con los múltiplos del 12. Ok, la empresa entonces produce hasta donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí tenemos la representación gráfica. Si ustedes observan, el precio de mercado es 12. Ese es el precio que tiene que tomar la empresa. Esta es su demanda, es una demanda perfectamente elástica, no importa cuánto quiera producir, siempre va a encontrar quien compre su producto. Y aquí tenemos la representación. Estos son los costos marginales. Esta curva son los costos marginales. ¿Qué nos dicen? En la realidad, los costos marginales al principio, cuando se producen pocas cantidades, los costos marginales son altos. Y conforme vamos avanzando, esos costos marginales se van a empezar a reducir y después, de una parte, en algún momento, esos costos marginales empezarán a subirse, ¿no? Y cada vez va a ser más caro producir. O sea, llegará un momento donde ya va a ser cada vez más caro producir. ¿Qué encontramos aquí? Este punto A es justamente producir 4 unidades. Este punto B sería producir 5 unidades. Me voy a regresar a la tabla para que veamos qué es lo que está sucediendo. En la tabla tenemos que producir 4 unidades tiene ingresos marginales por 12, pero costos marginales por 10. O sea, el costo marginal es menor que el ingreso marginal y les mencionaba que esa diferencia va a hacer que el productor o el empresario, como le quieran llamar, va a sentirse motivado a querer producir una unidad más. Entonces va a buscar producir 5 y en 5 el ingreso marginal de 12 es igual al costo marginal de 12. Y en ese momento, hasta ahí va a decidir producir. Regreso a la gráfica. En 4 está motivado porque el costo marginal, esta línea, es menor que el ingreso marginal. El ingreso marginal también es esta línea que decíamos que es de 12. Ya en 5, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ahí se queda. Hasta ahí produce esta empresa. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda clara la interpretación de esta gráfica? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Antes de avanzar, ¿alguien necesita copiar la tabla anterior o podemos avanzar? ¿Ya todos copiaron la tabla anterior? ¿La puede regresar nada más para tomarle captura, por favor? Ok. También se deja. Ahí está. Tú me dices. Listo, prof. Gracias. Perfecto. Entonces avanzamos. Ok, esto sería, pues a grandes rasgos, lo que es la competencia perfecta. Yo les mencioné en su momento y les vuelvo a mencionar ahora, porque muy probablemente también el próximo semestre lo vean. Esta situación es el óptimo de los economistas que se dedican justamente a estudiar esta parte que se conoce como microeconomía, ¿no? O sea, para los economistas que se dedican a esto, su óptimo es lograr que todos los mercados se comporten de esta forma, que todos los mercados estén en competencia perfecta. No ha sido fácil y no es tan fácil, pero incluso muchas políticas económicas que se hacen hoy en día se hacen buscando que los mercados tengan justamente estas capacidades, que así sea,
como se comporta en todos los mercados. El mercado de alimentos, el mercado de automóviles, el mercado de videojuegos, el mercado de televisiones, todos los mercados, todos los servicios se comporten de esta forma. Que ninguna empresa tenga poder de mercado. ¿Sale? Ok, vamos entonces a avanzar a la siguiente estructura de mercado. La siguiente estructura de mercado se llama competencia monopolística. Esta competencia monopolística va a ser la estructura de mercado más común. Es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los ejemplos que nosotros pudiéramos llegar a tomar. ¿Qué es lo que sucede en un mercado de competencia monopolística? Pues entendemos que existen muchas empresas compitiendo entre sí que van a ofrecer productos similares, pero diferenciados. Suena medio contradictorio el asunto, pero no. O sea, vamos a ver que en el mercado existen muchos productos muy parecidos, pero de alguna forma no son iguales, ¿sí? O de alguna forma generan ciertas lealtades con los consumidores. ¿Qué es lo que sucede con esta competencia monopolística? Pues que al existir productos diferenciados, van a existir empresas que tienen poder de monopolio sobre ese producto diferenciado, pero también su producto, al ser diferenciado, pero no total, no único, va a tener que competir contra otros, ¿sí? Digo, suena medio contradictorio el asunto, pero así es como funciona. Así es como funciona, sobre todo, por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado a buscar, no sé, por ejemplo, al buscar una chamarra o un pantalón de mezclilla. Vamos a suponer un pantalón de mezclilla. Vamos al súper o vamos a una tienda departamental a buscar un pantalón de mezclilla, que bueno, pues entendemos que los pantalones de mezclilla tienen tallas, tienen colores muy similares, tienen incluso cortes muy similares, pero no es lo mismo comprarte un pantalón Levi's, comprarte un pantalón Furor, que comprarte un pantalón Weekend, que comprarte, no sé, N cantidad de productos. Todos son pantalones de mezclilla en este ejemplo, pero van teniendo ciertas diferencias. A veces la diferencia es solamente la marca. La gente genera lealtad a la marca. A veces sí lo que cambia es que, y sobre todo, esto yo lo he visto mucho en el caso de las mujeres, ¿no? De que, por ejemplo, para mí, si yo voy y busco un pantalón de mezclilla, yo digo, bueno, ese pantalón de mezclilla es azul. Pero cuando me ha tocado acompañar a mi esposa, a mi mamá, familiares, mis primas, incluso, me dicen, ah, sí, pero es que este azul es un azul clarito, y este es un azul cielo, y este es un azul no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente esas diferencias de color, pues van haciendo que los productos no sean totalmente sustitutos y que cada marca, en este caso, vaya teniendo cierto poder de mercado, cierto poder de monopolio. Un producto, un pantalón de Levi's no va a ser igual que un pantalón de Furor, que un pantalón Weekend, que un pantalón, no sé, hay N cantidad de pantalones de mezclilla, ¿no? ¿Queda claro esta situación de la competencia monopolística? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, competencia monopolística lo tenemos en el caso de los tacos. Las taquerías están en competencia monopolística, ¿no? Ahí les estoy poniendo en el ejemplo un taquero que vende tacos al pastor, pero no es lo mismo comer tacos al pastor con uno o con otro eh, taquero, ¿no? Todo, por lo general siempre tenemos a alguien que es de nuestro agrado, ¿no? Entonces, los tacos es algo que se encuentra en competencia monopolística. ¿Qué características tienen?
estos mercados, estas empresas? Pues primero nos van a ofrecer bienes diferenciados. ¿Qué existe? Hay pocas barreras para la entrada y para la salida de las empresas. Llegan a existir, pero realmente son pocas. ¿Qué, eh, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero competir contra el mejor taquero de mi colonia, pues desde ahí ya existe una barrera. A lo mejor no es una barrera económica, pero sí es una barrera de preferencia. Obviamente, si mi taquero o ese taquero que es muy bueno está ya bien referenciado, bien establecido, y yo quiero competirle, pues difícilmente sus clientes van a dejar de verlo a él por irme a ver a mí, ¿sí? Entonces, cuesta trabajo eh, entrar a ese mercado. No es imposible, pero no es tan fácil como en la competencia perfecta, ¿no? Igual, en la cuestión de la salida, pues a veces ahí sí la cuestión es una situación económica, ¿no? A veces sí se le invirtió mucho a una empresa y decir, ya me voy a retirar, pues a veces no es tan conveniente. ¿Por qué? Pues porque ya hiciste grandes inversiones, ¿no? Entonces a veces decides quedarte todavía más tiempo con la esperanza de que mejore el negocio, si es que te estaba yendo mal o si es que ya no te estaba conviniendo, ¿sí? Y en el caso del control de precios, solo se va a dar en el corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de mercado entendemos que, por ejemplo, el caso del taquero. Tenemos varias taquerías en una colonia o en una ciudad, todas tienen sus clientes, todas están bien establecidas, y de repente a uno de esos taqueros se les ocurre a lo mejor ahora meter un nuevo corte o un nuevo sabor, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estaba viendo con el caso de los tacos al pastor, que ya hay pastor negro y pastor blanco y pastor normal, etcétera, etcétera, ¿no? Ya empieza a haber variedad y diferenciación en los tacos al pastor. Ok, entonces suponemos que a lo mejor todos venden esos tacos al pastor naranja y ahora a alguien se le ocurrió sacar los tacos al pastor negro. Y tiene éxito esos tacos al pastor negro. ¿Qué va a empezar a suceder? Que los clientes, los consumidores se van a dar cuenta que ya alguien sacó un producto diferenciado y van a empezar a dejar de consumir con los que tenían originalmente, con los que iban a consumir, para tratar de buscar y de ver qué tan buenos son estos nuevos tacos de pastor negro, ¿no? Y sobre todo, si la publicidad es muy buena, si quien ya los probó dice, ah, no, es que sí están muy ricos, pues eso le va a dar poder de mercado a este innovador e incluso va a tener la capacidad de subir el precio de manera temporal, de decir, ah, no, pues ahora el precio de estos tacos negros de pastor negro, pues ahora van a ser un pesito más caro o 2 pesos más caro, ¿no? Y va a empezar a vender. Pero ¿qué sucede? Que el resto de los taqueros, como están ahí viendo cómo está su competencia, pues van a decir, ok, ahora yo voy a ofrecer también esos tacos negros. ¿Por qué? Porque ahora a la gente le gusta comer tacos al pastor negros, ¿no? Y todos los demás empiezan a copiar esa situación. En el momento en que el consumidor empieza a ver que hay más opciones, que ya no solo uno ofrece esos tacos al pastor negro, pues regresarán con las empresas originales donde estaban comprando, con las taquerías originales donde estaban comprando. En ese momento se acaba el poder de mercado del taquero innovador de este ejemplo, ¿no? Y lo vemos en muchos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿en dónde sería? También en el caso de la ropa. En el caso de la ropa, si ustedes recuerdan, me parece el año pasado, hace 2 años,
se pusieron de moda unas playeras como de lentejuelas, ¿no? Que les movías la lentejuela y cambiaba el color de la figura. Si las hacías para arriba eran de un color, si las hacías para abajo son de otro color. Al principio, pues quien lo empezó a vender ese producto, obviamente tuvo cierto poder de mercado, pero ya después todas las demás empresas que se dedican a vender productos similares le empezaron a poner lentejuelas con ese mismo efecto a todas sus playeras, ¿sí? Y como eso, bueno, pues hay varios ejemplos. Yo creo que ustedes deben todavía de tener más ejemplos como ese. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro este punto? ¿Como el T por 8? ¿Y eso qué es? A ver, cuéntame. Porque yo tengo un concepto de T por 8, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. Sí, es de hecho ahorita ya lo asocian pues, con una persona ebria o briaga, pero en realidad tengo entendido que ese concepto se acuñó de que, no me acuerdo muy bien ya la historia, pero el chiste es que creo que por el mercado de la Merced existía o una persona empezó a vender como infusiones, bueno, tés de diferente de naranjo y de no sé qué tanto, de limón creo que también, y todo eso, pero con alcohol. Entonces, pues se hizo famoso, ¿no? Y esta persona, como usted lo menciona, empezó a subir o subió el precio porque fue muy demandado por la gente que le gustaba Ah, el alcohol. Entonces, después todos empezaron a igual a venderlo y pues esta persona no le quedó otro remedio. La primera que lo empezó, según no le quedó otro remedio más que bajar el precio y lo dejó así en 8, o sea, en 8 pesos. Entonces, por eso sí, se quedó así que de por 8. un té por 8 pesos, ¿no? Sí, más o menos conocía la historia, pero sí, dije, a ver cómo lo analizamos. Sí, efectivamente, entendemos que el mercado es que varios vendían tés y este innovó metiéndole alcohol, ¿no? Y ya después todos empezaron al ver que toda la gente compraba té con alcohol, pues empezaron a vender ese té con alcohol, ¿no? Y otra vez se tuvo que emparejar el precio. Y tenemos varios casos. El caso, por ejemplo, de las personas que venden dulces afuera de las primarias. O sea, tampoco tenemos que hablar de grandes empresas, con pequeños negocios, ¿no? Los que venden dulcecitos afuera de las primarias, de las secundarias, o hasta de las universidades, ¿no? Que de repente a alguien se le ocurrió poner una jícama en un palo y llamarle jicaleta, pues fue el que empezó a venderlo, pero ya después, pues veíamos jicaletas por todos lados, ¿no? O sea, esa innovación, esas pequeñas innovaciones, esa diferenciación de productos, pues es lo que le da cierto poder de mercado al que innova. Ya después, todos lo siguen y el precio disminuye, ¿sí? Y podemos ver casos así pequeñitos o casos grandes de grandes empresas que se encuentran en esta situación. Al propio Apple le pasó, ¿no? Apple inventa el iPod, un reproductor de MP3, y ya después todas las empresas empezaron a vender sus propios reproductores de MP3, ¿no? Y el iPod empezó a quedar relegado. Ya después Apple tuvo que cambiar el diseño del iPod y el mercadotecnia y todo lo demás, pero el reproductor MP3 ya después todo el mundo, hasta te regalaban los reproductores MP3, ¿no? O te los daban a precios muy baratos, ¿sí? ¿Queda claro entonces este ejemplo de la competencia monopolística? Sí, profe. Ok. ¿Qué entendemos entonces? Bueno, que si los productos son casi idénticos, la curva de demanda a la cual se van a enfrentar los productores va a ser una curva de demanda más elástica, o sea, casi horizontal. No van a llegar al horizontal de la competencia perfecta, pero entre más idénticos o entre más variedad, más sustitutos casi perfectos existan de ese bien o de ese servicio, la demanda va a ir siendo más horizontal, más acostada. Pero si los productos son muy diferenciados,
entonces la pendiente de esa demanda se vuelve más vertical, más inelástica, ¿sí? Eh, por ejemplo, una situación que les mencionaba ahorita de productos casi idénticos, pues sería esos reproductores MP3, ¿no? En su momento estuvo el boom, o, por ejemplo, los reproductores de DVD. Al principio solamente había dos, tres empresas que vendían reproductores de DVD y ya después todas las compañías vendían DVD, ¿no? Samsung, LG, todas las Sony, todas las empresas, los chinos, etcétera, etcétera, vendían DVDs. Esa situación vuelve una demanda más horizontal. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, una situación donde estamos en competencia monopolística con un producto muy diferenciado es justamente el mercado de los teléfonos celulares o de los smartphones, como se conocen ahora. ¿Por qué? Porque aquí sí es muy distinto comprar un iPhone que comprar un Samsung, que comprar un Xiaomi, que comprar el teléfono que a ustedes se les ocurra, ¿no? Un Nokia, un Motorola. O sea, no es lo mismo tener un iPhone que tener un Motorola, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que el iPhone es un producto más diferenciado y entendemos que Apple, que es la empresa que genera el iPhone, pues tiene cierto poder de mercado y puede vender su producto muchísimo más caro que lo que podría costar un Motorola, que lo que podría costar un Xiaomi, que lo que podría costar cualquier otro teléfono que exista ahí en las marcas, ¿no? Son productos sustitutos, sí, en el sentido de que sirven para hacer llamadas, para tener aplicaciones y para tomar fotos y video. Son sustitutos. ¿Están diferenciados? Claro, porque el iPhone tiene otro tipo de tecnología integrada, como el propio sistema operativo, como las cámaras que utiliza, incluso tiene aplicaciones exclusivas que no cualquier otro teléfono puede tener, ¿sí? Y bueno, y aparte, pues también el peso de la marca, ¿no? O sea, yo creo que iPhone más bien se vende más por la marca y por el estatus social que aparenta darte que toda la bola de características que nos ofrece el teléfono, pero entendemos que es un producto diferenciado, ¿sí? Y por lo tanto, en el mercado de los teléfonos celulares, pues la demanda es más inelástica, es más vertical, ¿sale? ¿Qué otra cosa vemos en competencia monopolística? Bueno, pues es relativamente sencillo para una empresa entrar y salir en este mercado. Sí existen barreras, pero no es tan complicado ni entrar ni salir, ¿no? O sea, si por ejemplo tú decides hacer una empresa y tienes la capacidad de ser una empresa de teléfonos celulares, no vas a tener a iPhone ni a Samsung eh, diciéndote que no lo hagas, ¿no? O sea, realmente a ellos no les interesa si entras o no entras, no, ni les vas a quitar clientes, ¿no? A menos que de repente, bueno, pues tu producto fuera algo sumamente innovador y ahí sí le generaría ciertos problemitas, ¿no? Ciertos dolores de cabeza. Pero si vas a ofrecer un teléfono celular común, pues no tienes ningún problema para entrar o incluso para irte, ¿no? Te puedes haber salido y nadie se enteró que de repente dejaste de hacer tus teléfonos, como sucede en este mercado, ¿no? De repente vemos marcas nuevas, de repente ya no existen, etcétera, etcétera. A ver, tenemos aquí algo en el chat. Nos dice que según iPhone lo que te vende es la cámara, porque lo demás no es relevante, se le acaba la pila rápido y no puedes modificar tu celular como lo haces con Android. Bueno, sí, iPhone le apuesta mucho a la cámara y a la pantalla. Samsung ya le ha dado la vuelta en cuestión sobre todo de la pantalla, pero como les digo, yo creo que iPhone realmente lo que vende es la marca, ¿no? O sea, quien compra un iPhone está comprando una marca, está comprando un,
pues, a un aparente estatus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves que por lo general personas de altos ingresos son las personas que tienen un iPhone y se vuelve aspiracional tener un iPhone para muchas personas, ¿no? Aunque no lo usen, aunque lo usen para ver Facebook, ¿no? O sea, a veces esos teléfonos están sobrados. Lo mismo pasó en su momento con las computadoras, con las laptops, ¿no? También llegó un momento donde tener una laptop te generaba cierta sensación, o a muchos les generaba cierta sensación de mejor estatus social, ¿no? Hoy en día las laptops pues ya se volvieron algo necesario y ahorita con la situación de pandemia pues yo creo que más, ¿no? Eh, bueno, aquí nos dicen que al suyo le dura todo el día y piensa que tiene un iPhone, tiene un estilo de vida adaptado para no tener que modificar como un Android. Bueno, sí, también es cierto. O sea, también quien compra un iPhone, o sea, iPhone es un buen teléfono, ¿no? Digo, yo lo he usado. Y iPhone, te acostumbras a utilizarlo y cuando quieres cambiar de iPhone a Android, a veces sí se te cuatrapea, ¿no? Ya no te gusta mucho Android. Pero digo, y no lo estoy haciendo con afán de ni de entrar en polémica ni de nada más, pero entendemos que muchas personas que tienen iPhone, sobre todo los iPhones más caros y más sofisticados y más nuevos, muchos lo hacen simplemente por la cuestión de tener una marca, ¿no? Ok. El chiste es que ya nos quedó claro cómo es el mercado en competencia monopolística. Ok, entendemos que en esta situación cada empresa va a definir el precio y la cantidad de su producto. Esto, aunque ellos decidan el precio y la cantidad, su participación es pequeña, o sea, no va a influir de manera significativa en el precio y en la cantidad del resto de las empresas. Por eso entendemos que Apple puede vender un teléfono en 40,000 pesos, mientras que a lo mejor Xiaomi te puede vender un teléfono en 4,000 pesos. Dirían por ahí, para todos hay, ¿no? Entonces, Xiaomi hace su expectativa de cuánto se va a vender, a qué precio asegura que puede vender sus productos y de la misma manera lo hace Apple, ¿no? Obviamente Apple entiende que necesitará producir menos teléfonos de los que podría llegar a producir, en este caso Xiaomi, ¿no? Pero sabe que por cada teléfono que venda Apple va a ganar lo mismo que 10 teléfonos que pudiera vender Xiaomi, ¿no? En el entendido de que un iPhone cuesta 40,000 y un Xiaomi te puede costar 4,000 pesos. Esa es la situación. Cada uno escoge su producción, cada uno escoge el precio que más le convenga y eso no afecta al resto de la industria. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Quedan claros estos puntos? Avanzamos entonces. Sí. Ok. Ok, graficando, estas serían las dos demandas que podemos encontrar en competencia monopolística o que los empresarios que están en este tipo de mercados se van a encontrar. Puede ser que el producto sea poco diferenciado y si ustedes observan, la demanda que van a tener los consumidores es una demanda casi acostada, casi como se encontraba en competencia perfecta, casi, pero no, o sea, no está totalmente acostada. Entre menos diferenciado sea el producto, más horizontal va a estar esa demanda. Mientras que en el lado derecho tenemos la situación de un producto muy diferenciado, ¿no? Como les explicaba en el caso del mercado de los teléfonos celulares, si nosotros tuviéramos acceso a la información de cuántos productos o cuántos celulares se venden en todo el mundo,
pues entenderíamos o encontraríamos que en la parte de la demanda, o más bien cuántos se compran en el mundo, pues muy probablemente la demanda tenga este tipo de posición, una posición más vertical. Tampoco va a llegar a la verticalidad total, pero entendemos que es más pronunciada la pendiente, ¿no? Entendemos, regresando a nuestra sesión de elasticidades, que del lado izquierdo tenemos una demanda elástica y del lado derecho tenemos una demanda inelástica, ¿sí? Y estos son los dos escenarios que podríamos encontrar en mercados en competencia monopolística. ¿Quedan claros? Bueno, entonces le avanzo, si queda claro. Ok, vamos a ver entonces ahora la cuestión del ingreso medio y el ingreso marginal. Ok, entendemos que el ingreso medio se obtiene de dividir el ingreso total entre la cantidad producida y este va a ir variando conforme se produce mayor cantidad de productos. Ok, aquí ¿qué sucede? Se obtiene de la misma forma. ¿Cuáles fueron mis ventas totales? Entre la cantidad de productos que yo vendí. Y eso me va a dar el ingreso medio, o sea, cuánto recibí yo por cada uno de los productos que vendí. Pero ¿qué entendemos? En este caso, como las empresas sí tienen libertad de poner el precio que les plazca, vamos a poder encontrar que esos ingresos medios sí pueden cambiar. En el caso de la competencia perfecta, no podían porque eran tomadores de precio. O sea, si querías competir, tenías que agarrar el precio que se había acordado y sobre ese precio iba a ser tu ingreso. En este caso, no. En este caso, las empresas podrán escoger el precio que consideren pertinente. Obviamente sí tomarán en cuenta al resto de las empresas con las cuales compiten, ¿no? Y también verán hasta dónde estarán dispuestos a comprar o a pagar los consumidores por ese producto que están ofreciendo. Les comento, si yo, por ejemplo, quiero entrar al mercado de los celulares y de entrada sé que mi teléfono celular que estoy ofreciendo no es de gama alta como se conoce, pues mal haría yo en tratar de ofrecer un teléfono nuevo que no es de gama alta en 40,000 pesos para competir contra un iPhone. ¿Sí? ¿Qué haría? Bueno, pues buscaría más o menos un teléfono que fuera muy similar a lo que yo estoy ofreciendo y más o menos de ahí partiría para escoger el precio y decir, ok, voy a competir contra el Xiaomi de 4,000 pesos, pero a lo mejor como quiero posicionarme y quiero arrebatarle cierto mercado, si él lo da en 4,000 y a mí me resulta, bueno, pues yo lo voy a dar a lo mejor un precio de 3,000 o de 3,500. Yo lo voy a dar más barato. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando y eh, pues quiero llenarme de clientes, ¿no? Quiero jalarme clientes nuevos. Ok, eso es el ingreso medio. Ahora, el ingreso marginal, como lo hemos visto, es igual entonces a cuánto cambió el ingreso total entre el cambio en la cantidad producida. O sea, cada vez que yo produzco una unidad nueva de ese producto, ¿cuánto cambió mi ingreso? Entendemos que también aquí el ingreso marginal no va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque los precios son distintos. Aquí sí va a poder ir cambiando el precio. ¿Sale? Aquí sí ya entonces ingreso marginal e ingreso medio no van a ser siempre iguales. ¿Queda claro? Bueno, vamos a avanzar entonces.
Ok, aquí tenemos un ejemplo. Vamos otra vez a hacer la tabla. Si necesitan tiempo después para copiarla, me dicen y les doy tiempo. Ok, vamos a ver qué sucede. Tenemos que en este caso el empresario va a entrar a un mercado que probablemente ya esté establecido y va a observar que a un precio de 81 pesos por producto, un precio unitario de 81, nadie va a querer comprar su producto. Por lo tanto, no vendería ningún producto y al no vender ningún producto no tendría ningún tipo de ingreso. En el entendido de que el ingreso medio es dividir el ingreso total entre la cantidad, pues si yo divido 0 entre 0, me da 0. Quiere decir que el ingreso medio es de 0. No existe un ingreso marginal. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato anterior. Y al igual que en la competencia perfecta, vamos a observar que aunque yo no produzca, voy a tener costos. Me van a generar costos de todos modos, aunque no se produzca. También en este ejemplo, los valores están dados de forma arbitraria. Son valores que se ocurrieron, ¿no? Que se me ocurrieron nada más. Entonces decimos, si no produce nada, o sea, si él quisiera vender 81 y no, obviamente no logra vender nada, pues va a tener costos. Esos costos son de 45. Por lo tanto, en vez de obtener un beneficio, pues va a obtener una pérdida. O diríamos también de forma formal que tiene un beneficio negativo de menos 45, ¿no? Su beneficio es menos 45. Entendemos que perdería 45 pesos o 45 unidades monetarias por no producir. Ok, ¿qué sucede? Si decide vender al precio de 72, va a lograr vender solamente una cantidad de su producto. Por lo tanto, el ingreso total es 72. O sea, vendió uno a precio de 72. 1 por 72 es igual a 72. El ingreso medio va a ser igual entonces dividir 72, que es mi ingreso total, entre la cantidad, entre 1. Mi ingreso medio es de 72. ¿Vale? Pasamos al ingreso marginal. ¿Cómo decíamos que se obtiene el ingreso marginal? Como el cambio que sucede al incorporar una nueva unidad, una nueva cantidad producida. Quiere decir que de 0 pase a 1 en cantidad y en ingreso de 0 pasé a 72. No vendí nada y ahora vendí 72 pesos. Mi ingreso marginal, esa variación que hubo de 0 a 72, son 72. En cuanto a los costos, bueno, decimos que el costo total se da de forma arbitraria en este ejemplo y ahora producir una unidad me va a generar un costo de 40. ¿Qué sucede con el costo total medio? Ok, aquí ya metimos un nuevo concepto, costo total medio. ¿Qué es ese costo total medio? Pues el costo total entre la cantidad producida, o sea, 40 entre 1. Quiere decir que el costo total medio fue de 40. ¿Sale? Antes no había nada, ahora fue 40. El costo marginal, ¿cuánto cambiaron mis costos? Antes me costaba 45 no producir nada, ahora me cuesta 40 producir una unidad. ¿Cuánto varió? De 45 pasé a 40, o sea, disminuyó en 5 unidades. Mi costo marginal es de menos 5. Y por último, el beneficio. El beneficio decíamos entonces que era igual al ingreso total menos el costo total. O sea, 72 menos 40. 72 menos 40 me da 32. ¿Sí?
¿Qué pasa? Siguiente paso. Bueno, si el precio baja a 63, va a poder vender 2 unidades. El ingreso total es 126. 126 entre 2 me dice que mi ingreso medio es de 63. ¿Cuánto cambió de producir 1 a producir 2 mi ingreso? Pues cambió en 54 unidades. ¿Cuánto me costó producir esas 2 unidades? 54, es un costo dado. ¿Cuánto es el costo medio? Bueno, pues sería igual a dividir 54 entre 2. Si yo divido 54 entre 2, quiere decir que cada producto que yo hice me costó a mí cada uno 27 pesos. El costo marginal es cuánto cambiaron mis costos totales. Antes eran 40, ahora son 54. Por lo tanto, el cambio es de 14. Y el beneficio sería igual al ingreso total, que son 126, menos el costo total, que son 54. Tengo que el beneficio es igual a 72. La pregunta que nos hicimos en competencia perfecta, ¿hasta dónde producir? Igual le respondemos hasta el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, o sea, que este número sea igual a este número. En este ejemplo, quiere decir que este productor solo va a poder producir hasta 3, porque cuando produce 3, el ingreso marginal es de 36 y el costo marginal es de 36. ¿Qué sucede? Producir una unidad extra va a reducir el beneficio. O sea, ya lo más que va a poder ganar es justamente estos 72. Pero ya si produce una más, el beneficio se reduce. Ahora producir 4 unidades solo le da un beneficio de 30. Por lo tanto, va a decidir quedarse en producir solamente 3 unidades. ¿Sale? ¿Queda clara esta tabla? ¿Queda claro cómo se llenaron todos los datos? ¿Están copiando o puedo avanzar? Ok. ¿Qué observamos aquí? Aquí el precio sí cambió. Aquí sí no fue el mismo precio. Conforme se fue bajando el precio, se pudieron vender más unidades. Los consumidores estuvieron dispuestos a comprar más conforme el precio fue disminuyendo. Y la empresa va a producir hasta el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. En este caso, hasta 3. Ok, paso a lo siguiente. Ok, entendemos que al igual que en la competencia perfecta, una empresa que se encuentra en competencia monopolística va a buscar entonces producir hasta donde sus costos marginales sean iguales a sus ingresos marginales, ¿sí? Sucede de la misma forma, la decisión se toma igual. ¿Por qué? Porque va a ser el punto máximo donde va a obtener el mayor de los beneficios. Después de ahí, va a obtener menos beneficios. Ok. Entendemos entonces que en este tipo de mercado, algo que sucede, algo característico del mercado en competencia monopolística, es que los ingresos marginales, o en este caso el ingreso marginal de una empresa, siempre va a estar por debajo de la curva de demanda. Y esa situación de que su ingreso marginal esté por debajo de la curva de demanda va a ser lo que va a atraer al empresario a mantenerse en este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque entre más bajo sea el ingreso marginal en comparación
con la demanda, va a suponer que va a obtener mayores beneficios, sus ganancias van a ser más grandes. Lo que va a buscar un empresario es justamente que esos ingresos marginales sean más menores en comparación con la demanda. Ahorita lo vemos gráficamente. Ok, antes de entrar a la gráfica, tenemos entonces que una empresa, más bien que siempre que una empresa se enfrenta a un precio que está por encima de sus costos totales medios, solamente va a obtener lo que... sí, perdón, ya entendí de dónde va. Ok. Siempre que una empresa encuentra que puede ofrecer un precio por encima de sus costos totales medios, va a obtener lo que se conoce como beneficios económicos, o sea, va a ser lo que va a llamar la atención de una empresa para mantenerse ahí, ¿sí? Y entre más diferenciado, o en este caso también podría ser entre más nuevo sea un producto, pues se le va a permitir al empresario cobrar un precio más alto. Entendemos aquí que los empresarios van a tener la libertad de escoger el precio que mejor les convenga, pero entendemos que sobre todo, como veíamos hace rato en el caso de las taquerías o en el caso que decía su compañero de los tés con alcohol, ¿no? El primero que lo hace tiene una ventaja sobre el resto, que como es el primero que lo hace, su producto es relativamente nuevo. Y al ser nuevo, al ser el único que lo está vendiendo en ese momento, en un corto plazo, si ustedes quieren, va a poder escoger el precio que él quiera, sobre todo si el producto es bien aceptado. Y conforme los demás vayan creando productos similares, pues el precio de ese producto va a tener que ir disminuyendo. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos deja ver entre líneas? Que las empresas que se encuentran en esta situación siempre van a estar buscando generar productos diferenciados. Por eso entendemos que, por ejemplo, en el caso de la ropa, pues cada temporada sale ropa distinta o a veces, dirían algunos, llega el refrito, pero de aquí a que llegue el refrito ya pasaron muchos cambios en la ropa, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, a lo mejor en primavera sale ropa ligera, pero deciden que el color para la primavera del 2022 tiene que ser el amarillo limón. Y entonces el primero que saca la playera amarillo limón, pues es el que empieza a tener el precio más caro. Y después empezarán a salir otras empresas que ofrezcan ese producto, esa playera ligerita, etcétera, etcétera, para ropa de primavera en color amarillo limón, ¿sí? Y entonces después viene la ropa de verano y entonces decimos que ahora lo que va a estar de moda es usar el bikini, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver que los bikinis van a tener ciertas formas, ¿no? Y habrá formas que serán distintivas. El que primero que saque esa forma es el primero que va a escoger el precio del producto y después empezará a haber empresas seguidoras que empiecen a ofrecer modelos similares. Después llega la ropa de verano y entonces en la ropa de verano está de moda que entonces ahora las chamarras tengan, ¿cómo se llama esta? Borrega, ¿no? Y entonces, pero tiene que ser borrega de color naranja. Y entonces el primero que lo saca vende el producto más caro. Y después empezarán a llegar chamarras de borrega color naranja, y el precio tenderá a bajar. Y otra vez empieza primavera y así vemos que con la ropa eso sucede constantemente. Y eso va a estar pasando con muchos productos, ¿no? Incluso también en la cuestión de la cadena de restaurantes, pues vemos que, que empiezan a competir. Por ejemplo, el mes pasado, que era el mes patrio, pues lo que estaba de moda eran los chiles en nogada, ¿no? Y entonces,
pues todos empezaron a vender sus chiles en nogada. Pero ¿qué pasaba? Que a lo mejor a Toc se le ocurrió que en vez de granada, o además de la granada, le iba a poner piñón, ¿no? Y entonces ya te vendían, bueno, pues ven a probar el chile en nogada que además tiene piñón, ¿no? Y entonces pues lo vendo más caro. Y ya después todos le empezarán a poner piñón. O al año siguiente todos empezarán a ponerle piñón si es que ese chile en nogada tuvo gran aceptación. A ver, déjenme ver qué hay aquí en el chat. Tenemos, bueno, con la mercancía ahorita del juego del calamar, ¿no? Elevó mucho el precio y gradualmente está empezando a bajar. Sí, entendemos pues también que esas situaciones que se ponen de moda, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto del juego del calamar, pues por raro que pudiera llegar a parecer, fue encareciendo el precio de las sudaderas de color rojo, ¿no? Porque es la sudadera que utilizan los personajes, o es el color que utilizan los personajes ahí del juego del calamar, ¿no? O también la otra vez vi que vendían una especie como de uniformes, como de secundaria, que también es lo que utilizan los participantes, ¿no? Entonces, efectivamente, el primero que lo saca es el primero que le pone el precio, por lo general al principio, como es algo de moda, pues el precio es caro y ya después todo el mundo empieza, perdón, a vender sus sustitutos, ¿no? Y ya cuando el mercado se llenó de todos esos sustitutos, como por ejemplo ahorita, como bien dice su compañero, el caso del juego del calamar, que ya bajó un poco la fiebre, pues ya vemos que todos esos distintivos los empiezan a dar ya más baratos, ¿no? O incluso ya la gente ya no se los quiere llevar. Al principio, ay, sí, mira que el monito, ay, sí, mira que la sudadera, y ahorita ya es así como, ay, no, ya se llenó el mercado, ¿no? Yo ya no quiero eso. A ver ahora qué viene, ¿no? ¿Cuál es la serie que ahora se pone de moda para entonces yo poder consumir un producto de ese tipo? Ok. ¿Qué vemos entonces? Vamos a ver ahora sí. Parece que ya debe venir la gráfica. Ok. Bueno, vamos a explicar cada una de estas líneas poco a poco. ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos primero? Tenemos una demanda que sería esta línea roja. Esta es la demanda, esto es lo que va a estar dispuesto a comprar o a consumir el consumidor, valga la redundancia, o el grupo de consumidores, de acuerdo al precio. Conforme va disminuyendo el precio, va aumentando la cantidad. Eso es lo que establece el grupo de consumidores. Ok. ¿Qué entendemos? Bueno, las empresas que se encuentran en esta situación de competencia monopolística van a tener ingresos marginales menores o por debajo de la demanda. O sea, quiere decir que en esta situación el productor estaría dispuesto o ha generado realmente un estudio de vender un producto a un precio, de acuerdo a su estimado, por debajo del precio que estaría dispuesto a pagar el consumidor. Vámonos al caso de los tamales o al caso de los tacos. Ok, yo estaría dispuesto a vender, de acuerdo a mis costos y todo, yo estaría dispuesto a vender mi tamal en 10 pesos. Pero ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que como mis tamales son muy atractivos para los consumidores estarían dispuestos incluso a pagarme 15 pesos por tamal. ¿Qué sucede? Que el productor que se da cuenta que el productor que es hábil, o por ejemplo las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Las grandes empresas hacen lo que se llama, perdón, un estudio de mercado. Antes de lanzar su producto, perdón, contratan gente que investigue a través de encuestas cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por ese producto. Y a ustedes les debe de haber tocado. Por ejemplo, cuando viajaban en metro, si viajan en metro, en algún transporte, permítanme un momento, por favor.
Ok, les mencionaba que, por ejemplo, las grandes empresas lo que hacen son esos estudios de mercado y a través de encuestadores le preguntan a la gente o a ese posible mercado cuánto estarían dispuestos a pagar por cierto producto. A mí me tocó varias veces al utilizar el metro, ¿no? Que de repente llegaban y me decían, oye, mire, aquí están estas galletas, ¿gusta probarlas? Bueno, sí, a ver, y ya la probabas, oiga, ¿le gusta, no le gusta? ¿Cómo siente, no sé qué? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta galleta? Ah, no, pues 10 pesos, 15 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. O en algunos casos te preguntan, si esta galleta costara 7 pesos, ¿usted estaría dispuesto a comprarla? Sí, no, ¿y por qué? Entonces, bueno, eso hacen las empresas. ¿Por qué? Porque saben que se encuentran en este tipo de situación, donde ellos podrían ofrecer un precio más bajo, pero investigan cuánto estaría dispuesto a comprar, a pagar el consumidor. Y muchas veces en estas situaciones el consumidor va a estar dispuesto a pagar un poco más de lo que realmente estaría dispuesto a venderlo el productor. Obviamente, eso es ganancia para el productor, es un beneficio extraordinario del productor. Y entendemos justamente que, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, si ustedes observan, la línea verde es el ingreso marginal del productor y esta línea azul son los costos marginales, los que veíamos hace rato en una tabla, nada más que ahora los estamos graficando, los estamos poniendo en un plano cartesiano. ¿Qué decíamos o qué nos dice la teoría? Nos dice que justamente en el punto donde los costos marginales son iguales al ingreso marginal, ahí es el punto hasta donde va a producir el, el productor. Quiere decir entonces que el productor estaría dispuesto a producir a esta cantidad, que sería más o menos por acá, ¿no? Si yo sigo la línea, sería acá abajo. Y a esa cantidad estaría dispuesto a vender a este precio. Sin embargo, si nosotros hacemos una línea recta, seguimos una línea imaginaria donde está cruzando estos costos marginales con el ingreso marginal y nos vamos hacia arriba hasta la demanda, vamos a ver que el precio está por encima, o sea, el consumidor está dispuesto a pagar más. ¿A qué precio? A este precio, a un precio más alto. El productor estaría dispuesto a vender a un precio más bajo, pero el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio más alto. Y eso, conocer eso, le da ventajas y beneficios económicos al empresario. Por eso es muy atractivo para el empresario, ¿sí? Los costos totales medios, esta línea morada, lo que nos va a decir es cuánto le cuesta producir cada producto. Y entendemos que realmente, pues, al empresario le cuesta todavía menos producir esa cantidad. Al empresario va a estar dispuesto a producir hasta acá, pero a él le va a costar esto y va a vender hasta este precio. ¿Se entiende entonces que el beneficio es bastante atractivo en este ejemplo para el productor? Ok, vamos entonces a graficarlo. Decíamos entonces que el productor va a estar dispuesto a producir la cantidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Esta es la cantidad que él va a producir. Él estaría dispuesto a vender a este precio, pero se dio cuenta que puede vender hasta este precio. Y diríamos que sería muy tonto de su parte vender a un precio más bajo si sabe que el consumidor va a estar dispuesto a pagarle más. Entonces, el precio al cual va a vender el productor es justamente al precio donde toca con la demanda, al precio más alto que el consumidor va a estar dispuesto
a pagar por esa cantidad, ¿sí? Y ya te encontramos entonces el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué sigue? Medir cuál es el beneficio, qué es lo que va a traer y lo que va a dejar que el productor siga produciendo en ese mercado. Pues justamente vamos a ver cuáles serían sus costos totales medios, o sea, cuánto le cuesta producir esa cantidad. Al productor le cuesta hasta aquí, hasta este punto, pero él va a vender a este precio. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre el costo y el precio es la ganancia que va a tener el productor, ¿sí? Entendemos entonces que esta área, este rectángulo que se está haciendo aquí, justamente entre el costo total medio y el precio de mercado, va a ser el beneficio económico del productor. Y el productor siempre va a buscar que esa área sea lo más grande posible. O sea, este rectángulo. Este rectángulo son las ganancias que va a obtener el productor. Dato extra. De acá, de este costo medio, a este punto donde está la cantidad, o sea, lo que entenderíamos como este recuadro blanco, son los costos totales de producir esa cantidad. Esto es lo que le cuesta al empresario y esto es lo que gana por vender esa cantidad, ¿sí? Ya lo que gana quitándole los costos, o sea, eso ya es su ganancia. El ingreso total, o sea, lo que le llega por total de ventas sin quitar los costos, sería todo este rectángulo, desde los precios hasta la cantidad. Voy a regresar. Todo este rectángulo grandototote es el ingreso por venta. ¿Sale? A esos ingresos, a todo lo que yo vendí, si le quito los costos, tengo entonces el beneficio. ¿Sí? Ok, hasta aquí le dejamos. Antes de dejar de grabar, ¿alguna duda, algún comentario que tengan sobre esto que estamos viendo? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, dejamos de grabar.